Estamos aquí en tu programa favorito, Jesús es mi sanador. Soy tu amiga y evangelista Libertad Osorio y estamos aquí bien emocionados, llenos de gozo, llenos de esperanza, de fe, buscando ser agradables a Dios, ¿verdad? Estamos aquí presentes para todos los que nos miran en Centro, Sudamérica, en las islas del Caribe, desde Nación TV, en vivo desde Houston, para darle gloria y honra al que lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Padre Celestial. Bueno, seguimos con el tema, ¿verdad? Por aquellos que no nos han sintonizado los martes pasados, seguimos con el tema del reino de Dios, la gran idea de Dios. La gran idea de Dios es el traer el reino a la tierra, ¿verdad? Como dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿ok? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, la palabra no miente, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo siempre decía, y solo los violentos lo arrebatan, pero realmente dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está en Mateo 11:12. ¿Y por qué decía esto Jesús, verdad? La gran idea de Dios es traer su reino a la tierra a través de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos gobernadores sobre la tierra. Tenemos poder, tenemos autoridad sobre todos los reinos que se mueven sobre la tierra. El reino de las tinieblas principalmente, el reino vegetal, el reino... ¿Por qué el reino vegetal, hermana? Dirán, bueno, ¿no se recuerdan que Jesús le dijo a la higuera que se secara? Y la maldijo y se secó, ¿verdad? Tenemos autoridad. Jesús nos enseña que tenemos esa autoridad. También le habló a los vientos, le habló a las tormentas y también las tormentas, la tormenta se paró cuando estaba cruzando estaban cruzando en la barca, ¿verdad? Al otro lado, no sé si era un lago o era el mar, pero ellos iban para el otro lado, iban a otro lugar de fe, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Jesús también nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y se moverá. Y a mí eso fue lo que me motivó para buscar más de Dios, para buscar el rostro de Dios, para hacer un pacto con Dios y decirle, Padre, si tú dices que tú abriste el mar rojo y resucitaste a Cristo entre los muertos, entonces literalmente se puede mover una montaña. Y mi fe ha crecido, hermanos, mi fe ha crecido porque yo creo en un Dios todopoderoso. Yo sé que tú también lo crees, que todos los que están aquí, que si tú nos escuchas por primera vez, también crees en un Dios todopoderoso y que estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, en esa manera, en esa revelación que tenemos de acerca de quiénes somos como hijos de Dios, revelación como hijos de Dios, tenemos ese poder y esa autoridad de mover las montañas que nos están estorbando para poder ver el beneficio que Dios tiene para nosotros, las bendiciones, ¿verdad? Entonces yo quiero compartir algo muy interesante, ¿verdad? Reconocer que el reino de Dios está dentro de nosotros. Esto es lo que yo quiero decirte. Acá está la hojita, gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros estamos en este mundo, literalmente en medio de dos reinos. Estamos en medio del reino de las tinieblas y el reino de los cielos, que son los que tienen más poder sobre la tierra. Porque el reino vegetal, bueno, usted lo puede manejar, puede crecer a la manera si usted siembra y no. Pero estos son reinos que están en lugares celestiales, ¿verdad? Como dice Efesios 6:10, dice que no tenemos lucha. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Las regiones celestes es nuestra mente, es lo volátil, lo que no se ve, lo que nosotros no podemos, ¿cómo se dice? Imaginar. Nos podemos imaginar, perdón.
Entonces nosotros estamos en medio de estos reinos. Esto quiere decir que nosotros cedemos la entrada de los reinos a nuestras vidas por medio de nuestras decisiones. O sea, que hay una guerra continua entre esos dos reinos. ¿Y qué cree? Pues que nosotros estamos en medio de los dos. Estamos decidiendo qué reino vamos a servir. Nosotros estamos en medio de esos reinos para vencer y tomar terreno, o para perder y ceder terreno en nuestras vidas, para que cualquiera de los dos reinos, el reino de las tinieblas o el reino de Dios, reinen, y obviamente obtendremos los beneficios o bendiciones, así como las maldiciones y ataduras. Por ejemplo, ¿cuál es lo que gobierna las tinieblas? Uno de los principales es la rebelión, ¿verdad? Habíamos dicho que esa es la entrada o esa es la puerta, porque esa es la naturaleza del diablo, es la rebelión. Entonces, cuando usted es rebelde, no solamente en contra de Dios, porque muchas veces podemos estar siendo sometidos un poco con Dios superficialmente, pero no obedecemos a nuestros pastores, no obedecemos a nuestros esposos, no obedecemos a nuestros padres. Estamos enojados con nuestros padres y somos cristianos y decimos, no, es que si le hablo, empezamos a especular, no, es que si le hablo no me va a contestar, pero usted qué le importa si le contesta o no. Usted sea obediente y pida perdón. O perdone, ¿verdad? Esa es la obediencia. Como decíamos, ahorita les voy a explicar cómo que uno obedece sin tomar en cuenta nuestra situación, ¿ok? La obediencia es la entrada del reino. Cuando nosotros obedecemos, estamos tomando los beneficios del reino de Dios, que son muchos, ¿verdad? Por ejemplo, nos da revelación. La obediencia se vuelve más firme y nos trae la revelación de la paternidad, ¿verdad? La paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo gobernados por el Rey. ¿Y cómo saber si estamos viviendo en total obediencia al reino y a la voluntad de su Rey? Hay varias señales que nos pueden demostrar si estamos viviendo en dependencia y obediencia al reino y a Dios. Esto quizás ya lo escucharon en los otros programas, pero el Dios Todopoderoso, yo no le quiero decir el Señor porque yo tengo una relación personal con Él. Mi Dios Padre me ha puesto en mi corazón cómo reconocer si estamos viviendo en total obediencia. Y se los voy a volver a repetir porque algunos no los han escuchado y otros se nos olvida. Si son como yo, de repente se les va a olvidar las cosas. Cuando reconocemos que Jesús es el Señor y Dios absoluto de nuestra vida, incluyendo nuestras posesiones materiales. Cuando obedecemos a los impulsos del Espíritu Santo sin meditar ni argumentar acerca de lo que nos pide que hagamos, lo que le decía yo, a la total obediencia. Cuando nos comprometemos a hacer su voluntad antes de saber qué nos va a pedir. Cuando estamos dispuestos a servirle sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. Cuando agradar a Dios excede nuestro deseo de agradar a otros o a nosotros mismos. Cuando vemos a Dios como la fuente que suple todas nuestras necesidades y deseos. Cuando conocer a Dios y tener una comunión íntima con el Espíritu Santo viene a ser la obsesión de nuestra vida. Esa soy yo. ¡Wow! Si quiere conocer a la hermana Libertad Osorio, esa soy yo. Cuando nuestra prioridad es Jesús por encima de toda relación humana, incluyendo nuestra propia familia. Cuando se ha tomado decisión de obedecer a Jesús aún en lo que no es razonable, cómodo, ganancioso ni conveniente. Lo que yo le decía acerca de pedir perdón y perdonar. A veces no, pero es que la persona me ofendió. Pero ¿y qué? Si Dios le dice perdone para que sea perdonado, es su propio beneficio. Siempre va a haber un beneficio en la obediencia a Dios. Recuerde eso, ¿ok? Cuando se ha tomado la decisión de seguir a Jesús como un discípulo y tomar su cruz cada día, negándose a uno mismo. Esto es vivir en total obediencia y sujeción al reino y a la voluntad de su Rey. Cuando vivimos de esta manera podemos decir que estamos siendo gobernados por Dios y entonces su reino viene a tomar posesión en nuestra vida, en nuestro entorno y como dijo
ir por todo el mundo predicando el evangelio del reino. Entonces todo se transforma, y yo se lo digo por mi propia experiencia. La atmósfera se transforma, el Señor te da gracia y favor, y bueno, empiezan a suceder cosas sorprendentes y sobrenaturales, ¿verdad? Entonces sabemos que estamos siendo gobernados por Dios y que su reino ha llegado a nuestras vidas, considerando siempre que todo esto no significa ser perfectos ni sin fallas. Yo soy una de ellas. Hoy día millones de creyentes están tratando de cambiar el mundo y de traer el reino de Dios a su familia. Escuche bien esto, a su ciudad, a su iglesia, pero lo triste es que el reino de Dios ni siquiera ha llegado a sus propias vidas. Los cristianos debemos entender que no podemos cambiar una sociedad corrupta y sin valores morales si nosotros mismos no nos sometemos al gobierno y autoridad de Dios. Todo lo que hagamos, sacrificio, adoración u obras, carecerá de valor alguno si desobedecemos las leyes del reino. Le doy todos estos datos para que usted se autoexamine, ¿verdad? Y se dé cuenta si hay alguna cosa que usted no está sometiendo a la obediencia de Dios. Entonces, de esa manera usted puede empezar a autoevaluarse. Cuando uno se autoevalúa es el momento del crecimiento espiritual. Mientras uno no acepte que tiene errores que uno no toma en cuenta, entonces no va a pasar nada en su vida y va a permanecer todo igual, ¿ok? Y ¿qué clase de reino o gobierno es el de Dios? Es un reino inconmovible, o sea que lo que dice se hace y no cambia. Dice, ¿verdad? Que su palabra no regresa vacía. Esa es la frase que más me gusta. El versículo que más me gusta, que no regresa vacía, sino que hará todo a lo cual se le ordena y aún vendrá prosperada, ¿verdad? Yo les soy sincera, a veces me sorprende más que lo que yo digo, porque veo que se cumple a veces y a veces viene más allá. No sé si di el testimonio, pero se lo voy a volver a dar porque yo quiero aplicar la sangre de Cristo sobre esta persona. Tenía que rentar un storage o una bodega para poner unas cosas porque me voy a cambiar, porque mi patrona me construyó una casa al lado de su mansión. Y bueno, pues le doy gloria a Dios porque Él me ha dado aún lo que yo ni siquiera he pedido, ¿verdad? Yo no pedía esto, pero a Dios le ha complacido. Me va a poner a vivir ahí con los millonarios. Digo, vamos a ganar esos millonarios y las riquezas del impío van a venir para el reino de los cielos, para expandir su reino, ¿verdad? Y quiero que usted se ponga de acuerdo conmigo en eso, porque hay un propósito muy grande. Pero pasando de ese punto al que quiero ir, es que Dios me puso en mi corazón que fuera a hablar con la directora, o con la manager, se dice en inglés, ¿verdad? Con la gerente o la encargada del lugar donde voy a poner mis cosas, la bodega o el storage. Y entonces fue un viernes para que me dieran permiso de meterla el fin de semana, y yo fui obediente, así como dice que cuando... Como dice aquí, cuando agradar a Dios excede nuestro deseo de agradar a otros y a nosotros mismos, cuando obedecemos los impulsos del Espíritu Santo sin meditar ni argumentar acerca de lo que nos pide que hagamos. Yo dije, bueno, voy a pedirle esto, y fui, y resulta que terminé orando por ella, fue liberada en ese momento. Me tenía que cobrar $105 por mes y $15 por el registro y todo lo papeleo. Me quitó los $15, y después el martes que fui a hacer el contrato me hizo un 10% más de descuento. En vez de $105 voy a pagar $94. Después la miré como durante la semana, me recuerdo el jueves o el viernes. Pasé por ahí y estaba ella ahí y me dijo, ¿qué crees? Anoche me llamó mi patrona y me van a dar una posición más alta, voy a ganar más, voy a estar trabajando cerca de mis patrones. No lo puedo creer. Le dije, eso es lo que hizo porque tú perdonaste a las personas. Dios te llevó a ese lugar donde tú tenías que estar y donde puedes estar mejor. Entonces nos gozamos, estuvimos bien contentas, y yo más contenta, gloria a Dios, porque bueno, nos vamos a ahorrar un dinero y lo podemos invertir en otra cosa de parte de Dios, ¿verdad? Y bueno,
Entonces, tenemos los beneficios. Es un reino inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esto está en Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible que no se mueve por nada. Muchos de nosotros nos movemos por las emociones, porque muchas veces decimos, oh, es que yo sentí. Mira, el Espíritu no te hace sentir nada. Tú sabes o no sabes. Esa es la manera como el Espíritu se mueve. Dios te confirma a través de su palabra. A mí, por lo menos, ¿cómo me confirma Dios que voy caminando bien? Porque me da una palabra escrita en la Biblia, ¿verdad? No sé a los demás, como a veces me habla verbalmente. Mire, por ejemplo, esta madrugada, puedo decir porque me dormí ya tarde, a la 1:30 todavía estaba yo despierta, estaba ahí retozando con mi Padre Celestial, y de repente tuve una visión. Yo traía un dolor muy fuerte en la espalda, como en el hueso de la columna, y estaba yo ahí retozando, ya como que ay papi, déjame dormir porque tengo que despertarme a las 3 de la mañana. Y en eso estaba cuando tuve una visión. De repente me vi como me estaba poniendo aceite en la espalda, aceite de unción que me trajeron de Israel, por cierto, gloria a Dios, gracias hermana Mari, que me trajo de Israel, mi amada. Y bueno, entonces vi así como una foto que yo me estaba poniendo aceite en la espalda. Y no me quise levantar porque quería dormir. En la carne estaba ahí la chuleta queriéndose arrullar y marinar, ¿verdad? Antes de ser asadita. Y bueno, total de que dije, no voy a seguir el impulso del Espíritu Santo. Y me levanté y me ungí la espalda. Hermanos, quiero decirle que amanecí sana de mi espalda, para la gloria de Dios. Yo sé que era una opresión del enemigo, ¿verdad? Porque, bueno, uno cuando predica revelación tiene mucha opresión, y gracias a Dios, pero vencimos, ¿verdad? Porque la fe es la buena batalla de la fe. Tenemos que creer ciegamente en aquel que nos salvó, que nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero quiero seguir con el tema porque ya casi acabamos con y vamos a entrar en la justicia de Dios. Entonces dice que gobierna, hoy en día todo está siendo sacudido, el mundo físico, el mundo espiritual, el político, el religioso, etcétera. Pero en medio de cualquier sacudimiento, el reino de Dios está firme e inconmovible. Amén. Y es un ancla segura para nuestra alma. Ella se acuerda que el alma es la que mueve las emociones, ¿verdad? El reino de Dios es eterno, nunca cambia ni se altera. Él es fiel, mire, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Gobierna sobre todo reino o gobierno humano. En Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a otros. Arrebatamos esa palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Los reinos existen, son los 6 que estudiamos anteriormente, ¿verdad? Y todos están dentro de la influencia del reino de Dios. Cada miembro de cada uno de estos reinos podría creer que la vida termina en ese reino en particular, es decir, dentro de lo conocido para cada uno, ¿verdad? El reino vegetal, bueno, lo partes y se le acabó, pero realmente no, porque está dentro de tu cuerpo, y entonces su cuerpo se multiplica en células. Esa planta que te comiste se multiplica en células. Entonces, aparentemente para la planta ya se murió, así como nosotros pensamos que nosotros ya nos morimos, ¿verdad? Pero vamos al punto. Que la vida termina en ese reino en particular, es decir, dentro de lo conocido para cada uno. Pero la buena noticia del reino de Dios es que es el supremo, el más alto, y gobierna sobre todos los reinos del mundo, de lo conocido y de lo desconocido. En el Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aleluya. Cuando se empieza con la mentalidad del reino de Dios, se vive por encima de las leyes de los otros reinos, pues sus formas de pensar, leyes y orden son superiores a cualquier sistema humano. Funciona bajo el principio de una cabeza ejecutiva clara y definida. Dios es uno, pero manifestado en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con una misma mente, un mismo corazón, intención, propósito, pasión y destino. Si bien el Padre es la cabeza ejecutiva de los 3, esto no lo hace más.
más que Dios, no lo hace más Dios que el Hijo o el Espíritu Santo. Entonces en Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno será sobre su hombro. Escuche esto. Y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, de la eternidad, ¿verdad? Príncipe de paz. Del aumento de su gobierno y de la paz no habrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y confirmarlo en juicio y justicia desde el último tiempo hasta ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este es de la Biblia amplificada, ¿verdad? No es la misma versión que, es lo mismo que la Biblia Reina Valera, pero con un poco más de explicación. Lo primero que dijo Dios acerca de su Hijo fue que el gobierno estaría sobre sus hombros, o sea que no lo hizo menos que él, ¿verdad? Si usted revisa el verso, verá que el gobierno y la paz van juntos. Por eso las victorias en la guerra solo se pueden asegurar si se establece el gobierno correcto. Quiere decir que haya paz dentro de ese territorio, ¿verdad? Donde no está el gobierno de Dios no hay paz, porque esta solo viene bajo el sistema divino. El reino de Dios en esencia funciona bajo una pluralidad de gobierno, es decir, está compuesto por muchos individuos, pero con una cabeza ejecutiva bien definida. No existen los comités, los gobiernos por medio de comités o por cabeza autocrática son fáciles de administrar. Sin embargo, los dos incurren en equivocaciones y eventualmente conducen al caos y a la anarquía. En la Trinidad, Dios Padre es la cabeza, en la iglesia Jesús es la cabeza. En una iglesia local, el apóstol, el pastor es la cabeza. En la familia, el hombre es la cabeza, pero en todo esto es importante que la cabeza sea padre y siervo. Por eso trae la revelación del reino, trae revelación, trae obediencia y trae paternidad, ¿verdad? Trae esa seguridad de que estamos bajo la protección divina de un padre. Dice, es importante que la cabeza sea padre y siervo, pues es la única manera de ejercer un gobierno con efectividad. El gobierno de Dios es un reino soberano con una sola voluntad y una sola autoridad absolutas y definitivas. Siempre está en lo correcto. Nunca se equivoca la palabra de Dios, ni Dios mismo, gloria a Dios. En Daniel 4:3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino semieterno y su señorío de generación en generación. Es regido por un Dios soberano desde la eternidad hasta la eternidad. Primera de Timoteo 6:15, 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio semieterno. Aleluya. Es soberano, hace y dicta cuando quiere y como quiere. Ese es nuestro Dios y Padre celestial, ¿verdad? La palabra soberano es el vocablo griego déspotes, que significa amo, señor, gobernador absoluto, que impone una autoridad absoluta y suprema. De este vocablo déspotes deriva la palabra en español déspota, alguien que gobierna con autoridad suprema y absoluta. La diferencia con el despotismo del hombre es que el del reino es benevolente y absolutamente falto de egoísmo. Dios no nos gobierna con maltrato ni golpes, sino con amor y por medio de su paternidad. Tenemos de tener revelación de la paternidad. Y todo yo te estoy diciendo cómo funciona el reino, porque quiero que tengas una mentalidad de reino. Estamos en medio de una guerra espiritual. La guerra que Satanás quiere robarte. Satanás te quiere quitar tu fe, quiere quitarte tu autoridad y sobre todo tu identidad. Recuerda que cuando Jesús fue ¿cómo se llama? Cuando Jesús estaba en el desierto, que fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado,
el diablo le decía, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta. Y Jesús le respondía, escrito está, escrito está. Él quería robarle su identidad como hijo de Dios. Le decía, si eres hijo de Dios, siempre entraba con eso. Entonces el enemigo quiere robar siempre la identidad, quiere robarnos el poder y la autoridad que tenemos, ¿verdad? Ahora que conocemos las características del reino y cómo funcionan su gobierno, podemos disfrutar de sus recursos y de los beneficios de estar bajo su autoridad. Nuestra confianza descansa en saber que todo lo que viene de Dios es para nuestro bien, traernos paz, bienestar y sobre todo libertad. Aleluya, gloria a Dios. Entrar al reino de Dios significa que ya no vivimos más en esclavitud. Una vez que sabemos que Él es, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con el reino o gobierno de Dios? Una vez que sabemos qué es el reino de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad con el reino o gobierno de Dios? Quiere decir que cómo debemos actuar para poder mantener el reino de Dios dentro de nosotros y manifestarlo, ¿verdad? El evangelio del reino. Antes no conocíamos el reino de Dios y vivíamos en independencia del mismo. Una vez que aceptamos a Jesús y entendemos lo beneficioso que es, lo bueno que es estar en su perfecta voluntad y bajo el abrigo de su gobierno, debemos desarrollar ciertas actitudes que nos ayudarán a permanecer y crecer en él. Primera, rendir nuestra voluntad. Debemos dejar que el reino nos gobierne para que su voluntad sea hecha en nosotros. Ver el reino. La única forma de ver el gobierno invisible de Dios es naciendo de nuevo, como creyendo todo lo que dice la Biblia. El nuevo nacimiento es la puerta de entrada para todos aquellos que anhelan ver el reino manifestado en sus vidas. Respondió Jesús y les dijo en Juan 3:3, en la Biblia amplificada: te aseguro muy solemnemente, te digo que a menos que una persona nazca de nuevo, otra vez de arriba, nunca podrá ver, conocer, estar relacionado con y experimentar el reino de Dios. Creer en el reino. La palabra creer literalmente significa dejarse persuadir, confiar en, apoyarse en. Jesús nos dijo que no se trata solo de hablar del reino o de usar su lenguaje, sino también de creer en el reino. ¿Cómo se cree en el reino? Se cree en la existencia del reino por medio de la fe. Para esto tenemos que creer que es el gobierno de Dios, creer que es el total orden divino, la autoridad y la voluntad absoluta de Dios. Debemos creer que es la respuesta para todas las necesidades. Amén. Yo se lo digo por mi propia experiencia, ¿verdad? La respuesta no es la religión, el creer pero sin tener manifestación de nada, ¿verdad? Ese es un espíritu de religión, que creemos pero no se manifiesta nada. Entonces quiere decir que no hemos estado sometidos completamente en el reino de Dios, ¿verdad? No estamos siendo completamente obedientes, no estamos pidiendo dirección para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Seguimos dominados por nuestra carne o por nuestros pensamientos. Eso es muy importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que creer en el reino es la palabra creer literalmente significa dejarse persuadir, confiar en, apoyarse en. Jesús nos dijo que no se trata solo de hablar del reino o de usar su lenguaje, sino también de creer en el reino. Por medio de la fe se cree en el reino, ¿verdad? Para esto tenemos que creer que es el gobierno de Dios, creer que es el total orden divino, la autoridad y la voluntad absoluta de Dios. Debemos creer que es la respuesta para todas las necesidades del hombre, y la es. Amén. La respuesta no es la religión, la cual no da al hombre lo que necesita. Solo el gobierno de Dios puede suplir todas las carencias o necesidades que se presentan en las vidas de los seres humanos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Eso está en Lucas 9:2. La palabra predicar es la traducción del griego keruso, que significa, escuche bien lo que Dios quiere que hagamos, ¿ok? Esta es la idea, la grandiosa idea de Dios. Trajimos todo esta enseñanza, la trajimos para decirte esto,
para que tu corazón sea sembrada esta palabra, y ahora mismo la declaro en el nombre de Jesús, que para eso hemos traído estos 4 o 5 días esto. Quiero que quede grabada en tu corazón, porque esta es la gran idea de Dios, el propósito de Dios. Y este es solamente el reino de Dios. Vamos a entrar después en la justicia de Dios para que podamos entender completamente y ser renovados en nuestra mente para entender el propósito de Dios en cada una de nuestra vida. Dice, la palabra predicar es la traducción del griego keruso, que significa proclamar en voz alta, anunciar públicamente hasta que el punto de ofender. Yo sé que muchos ahorita que dije religión, que predican de la palabra, que hablamos de la palabra, que vamos a la iglesia, estamos ahí en la iglesia, pero que no hay manifestación del reino, se ofendieron y dijeron, no, pues es que Dios, yo no soy pastor, es que yo no soy, aquí no dice que seas pastor, aquí no dice que tengas un puesto en la iglesia, aquí dice que vayan por todo el mundo predicando el evangelio del reino. ¿Qué quiere decir? Anunciando públicamente hasta el punto de ofender, proclamar en voz alta. Tenemos que predicar el reino donde quiera que vayamos, en la tienda, en la oficina, en la fábrica, el negocio, la escuela, el colegio, la universidad, en los sueños. Gloria a Dios. Tenemos que proclamar el reino de Dios desde nuestro púlpito diario, mis amados. Es decir, allí donde estamos todos los días, ahí es donde tú tienes que predicar, ahí en tu casa, ahí. ¿Cómo podemos traer la gente a conocer a Dios, verdad? Es dando los frutos del Espíritu, teniendo esa relación íntima con el Espíritu Santo a través del conocimiento divino que existe el Espíritu Santo, que está dispuesto a llenarte, porque no vamos a tener el poder de salir adelante, de tener revelación, si no somos llenos del Espíritu Santo. Esa es la persona que a Dios Jesús mandó para que nos guiara en estos tiempos. Dijo, no os pongáis triste porque digo que me voy, mas regocijaos porque vendrá el Consolador, el cual os llevará a toda verdad y os hará saber las cosas por venir. ¿Por qué yo conozco ciertas cosas de las personas por las que oro? Porque el Espíritu Santo me lo hace saber, porque tengo una relación íntima, porque creo que el reino de los cielos está dentro de mí y lo puedo activar a través de mi fe cuando oro por las personas, cuando creo que Dios está respaldándome. ¿Por qué? Porque conozco el corazón de mi Padre Celestial, conozco el corazón de mi amado Jesús que está dentro de mí, que está me pone ese fuego y esa pasión. Mira, siento la presencia de Dios tremendamente, ese fuego y esa pasión para hablarte a ti, tú que me estás escuchando en este momento, que que te sientes derrotado, que te sientes destruido. Déjame decirte, tú eres una hija, un hijo de Dios. Estás dejando que el reino de las tinieblas tome control en tu vida. No permitas que el diablo y sus espíritus inmundos y huestes de maldad, que los atamos ahora mismo, tomen control de tu vida. Levántate, mi hermano, levántate, mi hermana, sacúdete todo eso que el enemigo te ha querido sembrar, y levántate. Yo te animo en este día, yo te exhorto, te levántate, sacúdete la mentalidad religiosa. Echamos fuera todo espíritu de religiosidad de nuestros hermanos, todo aquello que le impide manifestar la gloria de Dios, aquellos que tienen el impulso de orar por los enfermos, pero dicen, no, yo no soy pastora, o viene algún hermano, alguna hermana y le dice, hermana, usted no puede orar porque usted no ha estudiado, usted no ha hecho nada, que Dios no le importa. Para eso Dios nos ha revelado los misterios, aquellos que queremos hacer su voluntad. Hermano, aquí no es echa fuera ese espíritu de religión, por favor, que te limita y que limita el poder de Dios. La única forma de avanzar el reino de Dios es a la fuerza, mis amados. El reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. La violencia la única forma de hacer avanzar el reino de Dios es la fuerza. La violencia no se puede hacer pacíficamente, pues siempre tendremos conflicto con el reino de las tinieblas. Por eso debemos estar disponibles y ser obedientes para extender su reino donde nos envíe. Debemos rendir nuestra voluntad a Dios y cumplir nuestra responsabilidad de ver el reino crecer en Él, predicarlo y extenderlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En nosotros mismos, ¿verdad?
Bueno, yo declaro y establezco que ahora mismo te activas. Ponte la mano derecha en tu cabeza, inhala por la nariz y saca por la boca. Ahora mismo, Padre Santo, que su mente se alinee a la obediencia para poder que tu reino sea manifestado a través de cada uno de nosotros, Padre. Yo declaro y establezco que ese hombre fuerte de religiosidad tiene que salir ahora, porque el reino de los cielos está expandiéndose en este momento. Para tu gloria y para tu honra, Padre, yo declaro libertad sobre ellos. Yo les declaro libertad en el cautivo. Yo declaro libertad en la mente limitada. Yo declaro que ahora mismo tu reino se expande, y declaro y establezco que ángeles 24 horas al día, 7 días a la semana, ministran con revelación, Padre, de lo alto, aquellos que han decidido obedecerte, aquellos que han decidido levantarse y predicar tu santo evangelio con manifestaciones sobrenaturales. Padre, te doy gracias y regresamos en unos minutos más. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados. Estamos aquí de regreso. Soy tu amiga y evangelista Libertad Osorio. Estamos aquí este día, pues, con una gran sorpresa para todos los que nos escuchan en Centro, Sudamérica y en todas las partes del mundo, pero especialmente para aquellos que viven aquí en Houston. Estamos con mi amiga Ivette Bernal del ministerio Eres Mía. Ella es una gran amiga, la cual siempre hemos estado unidas en el espíritu desde que nos conocimos. Y bueno, ella nos tiene una gran sorpresa. Dígame, hermana Ivette. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Queremos invitarlos a una conferencia que vamos a tener este sábado, abril 12, en Houston, en Sugarland. Se va a tratar de rechazo, cómo transformar el rechazo en propósito. Y esta conferencia es muy especial porque sabemos que muchas mujeres pasamos por rechazo. Mujeres que pasan por rechazo como en su familia. Muchas mujeres pasamos por el rechazo que tal vez a nuestras hermanas nos rechazaron o nuestras propias madres nos rechazan. Estamos de acuerdo, así es. Y a medida que vamos pasando por la vida, nuestros esposos nos rechazan. Luego nos encontramos que llegamos a nuestras iglesias y tal vez nos rechazan en nuestras iglesias. Pasamos de que necesitamos saber cuál es nuestro propósito en nuestra iglesia, y nos encontramos en que queremos saber cuál es nuestro propósito en la iglesia. Queremos saber cuál es nuestro llamado. Y tal vez nos encontramos en que queremos saber qué es nuestro llamado. Estamos de acuerdo. Y hay veces de que no tenemos el respaldo. Es cierto. ¿No? Y no sabemos qué hacer. Así es. Entonces, mediante ese rechazo, queremos encontrar a quien nos ayude. Entonces, por medio de esta conferencia vamos a saber qué hacer, cómo encontrar el propósito mediante ese rechazo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Cómo todo lo que el enemigo quiere hacer para mal, Dios lo puede transformar Amén. Para bien, ¿verdad? Hermana, hermano, no importa si eres hombre o mujer, pero si tú tienes un espíritu de rechazo, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el espíritu de rechazo? Yo tuve esa experiencia porque desde niña, ahora me doy cuenta que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mis padres no deseaban que yo naciera y fui rechazada, querían abortarme, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, el diablo no me pudo matar. Entonces, a veces crecemos y no sabemos de dónde viene ese rechazo, ¿verdad? Viene, otras veces he escuchado otros testimonios que la gente crece y en el camino, o sea, fueron amadas y todo, pero en el camino están, no sé, algunas muy delgadas, algunas que creen que no son bonitas, ¿verdad? Otras que aparte de eso yo también creía que no era bonita. Ahora soy bella y hermosa porque conozco quién me creó, ¿verdad? Entonces, venimos arrastrando cosas que nos detienen en nuestro caminar y sobre todo nos impiden recibir lo que acabamos de hablar, el reino de los cielos, porque tenemos todos esos bloqueos, ¿verdad, mi amada? Exacto.
Exacto. Y entonces vamos a aprender cómo utilizar esos bloqueos para llegar. Gracias a Dios que utilizaste esas palabras precisamente, porque esos bloqueos lo que hacen es ayudarte a escalar a donde Dios te quiere llevar. Aleluya. Eso precisamente estamos lo en que el mismo estamos en el mismo espíritu. sentir. Exactamente. Gloria a Dios. Mire, no habíamos hablado del tema, pero Dios es tremendo en conectarnos, ¿verdad? Entonces yo te invito, mira, apunta la dirección, porque ahí vamos a hacer un pequeño drama también. Yo voy a estar ahí con mucho gusto ayudando a mi hermana querida. Vamos a hacer, va a ser algo tremendo. No olvídate si hay quién va o no va. ¿Cómo se dice? Muévete y sacúdete para que vayas tú y que puedas recibir realmente esa liberación. Va a haber liberación, sanidad interior, va a haber todo lo que muchas de las personas que me han llamado me han dicho, hermana, ¿dónde hay? Necesito liberación, necesito sanidad interior. Mire que estoy así, mire que estoy acá. Este es tu momento, este es tu día. Y bueno, la dirección es 8727 Gaines Road, Sugarland, Texas 77083. Y puedes llamarnos al ¿qué número de teléfono, hermano? 832-564-8017. Ese es el teléfono de usted, ¿verdad, mi amada? Ese es mi teléfono directamente. Así es de que si quieres más información, por favor, invita a tus amigas, invita a tu suegra, invita a tu cuñada, invita a tu hermana, invita a tus hijas. Si tú sabes que desde pequeñas fueron rechazados, ¿verdad? Si creciste en la escuela, fuiste... Bueno, hay muchas maneras de ser. ¿Sabe qué? También, hermana, hay miedo al rechazo y rechazo a uno mismo. Entonces, todas estas cosas no te dan nada, ni porque te hagas sentir víctima, que porque, ay, mire con lo que me dijeron, ay, mire lo que me hicieron, ay, mire que acá, mire que allá. Eso no te da ningún lugar en el reino de Dios. Aquí dice que el reino de los cielos sufre violencia y tenemos que ser violentos, pero ¿saben contra quién? Contra esas potestades, contra esas huestes de maldad, contra esas raíces de amargura que nos pusieron, ¿verdad? En todas estas situaciones, hermana. Me da mucho gusto a mí porque yo soy una de las personas que estoy en contra de esas ideas, esas raíces que se forman para crecer en una ¿cómo se llama? En una ideología errónea acerca de lo que Dios quiere que seamos. Muchos de nosotros creemos que el ser víctima, que el decir, ay, mira, es que yo, hermana, mire que soy acá y que yo, pobrecita de mí. Cuando tú misma te tienes lástima, cuando tú estás siendo víctima, hermana, quiere decir que tienes un espíritu de rechazo. ¿Y cuáles son los otros ¿cómo se dice? Síntomas que pudiera decirse para que alguien pudiera reconocer que tiene rechazo y se apure a apuntar la dirección y diga, yo quiero ir, hermana, ay, tiene razón, yo sé que eso es lo que yo tengo? ¿Cuál sería? Dígale allá a la cámara, hermana, para que se enteren y sepan exactamente por qué. Mira, una persona que tiene que se sienta rechazada son las personas que han sido víctimas toda su vida, se han sentido de que no las han incluido, no se han sentido incluidas nunca, siempre han estado en su escuela, nunca han sido parte de un equipo, siempre se han sentido el patito feo, siempre han estado, nadie las llama, exacto, que nadie las toma en cuenta, que ellos quisieran estar allí, pero ay, a mí no me hablan, pero nunca dice yo quiero estar. Exacto, nunca fueron parte del equipo, nunca, eran el equipo de soccer, no, ellas nunca fueron las que estuvieron jugando, cuando fueron madres, aunque todas sus hijas estuvieron parte del soccer, ellos